Un saludo chicos, el día de hoy estaremos explicando la siguiente conferencia del curso, la conferencia número 4 que habla sobre la estructura del mercado, parte 1. ¿Por qué la parte 1? Porque en el nivel 2 vamos a estar viendo estructura del mercado, pero que tiene que ver con más segmentación para que aprendan a segmentar en el mercado, así de sencillo. Entonces, dentro de esta parte de estructura del mercado 1 tenemos los siguientes temas que vamos a estar explicando ahora en esta conferencia, así que presten atención que está bastante interesante. Bueno, tenemos 3 temas para explicar en esta conferencia. El primer tema son las fases del mercado, esta que están mirando aquí, esas 4: fase de acumulación, fase alcista, fase de distribución, fase bajista. Y el segundo tema sería estructura de acumulación y distribución, como los doble techo, doble suelo. Van a ver cómo es que se detectan estos patrones y cuál es la forma correcta de operarlo. Y el tercer tema va a ser las técnicas de operación por acción del precio y ADX. Serían técnicas de operación y técnicas de detección. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta primera parte vamos a explicar en qué consisten esas etapas. Bueno, lo primero que tienen que saber es lo siguiente. Vamos a empezar con nuestro diagrama. Tenemos una fase A, tenemos una fase B, así de sencillo, y nuevamente tenemos la fase A. Esto que está aquí es lo que se le llama fase A, y esto que está aquí se le llama fase B, y aquí tenemos la fase A. Miren por acá. Recuérdense, esta es la representación estructural para que puedan detectar estas fases. Primero, tienen que saber que el mercado, primero que todo, tiene una acumulación, luego de una acumulación tiene una tendencia alcista o bajista, en dependencia de quién domine, si son los compradores o son los vendedores. Si dominan los compradores, es lógico que yo voy a tener una tendencia alcista, así de sencillo. Y si dominan los vendedores, lo que voy a tener es una tendencia bajista, así de sencillo. Ahora, Adrián, explícame las fases del mercado. Bueno, el mercado tiene fases de acumulación, que es esta es la fase A, que es la fase de acumulación, que es donde el precio empieza a hacer este tipo de acción. Adrián, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que en la fase de acumulación el precio se va a mantener dentro de una zona. O sea, el precio nunca va a irse en una dirección. El ángulo de inclinación de esta fase es de 0 grados. ¿Por qué? Porque el precio no se está moviendo hacia arriba, se está moviendo dentro de una zona. Adrián, ¿y cómo es que podemos ver todo eso y de qué forma lo vamos a ver? Bueno, es sencillo, miren para acá cómo es que vamos a ver todo eso. Ya les expliqué que la parte de acumulación es la parte donde el precio se encuentra dentro de una zona y está haciendo niveles cada vez a la misma distancia o al mismo nivel. No tiene que ser exacto, solamente tienen que darse cuenta que el precio se mantiene en esa zona. Eso es una acumulación y a la vez significa una distribución. Ya van a ver por qué. Ahora, una vez que el precio da la etapa de acumulación, una vez que hace la etapa de acumulación, salta a una etapa que se le llama etapa de tendencia. Es la etapa de tendencia alcista, que es donde el precio empieza a hacer, es donde empezamos a ver mínimos cada vez superiores y máximos cada vez superiores. Cuando tengamos este entorno, este contexto, ya sabemos que el precio está haciendo una tendencia alcista y es donde el precio pasa a ser la segunda etapa de esta fase del mercado. Entra en la segunda etapa de la fase del mercado. Una vez que el precio termina esa fase de tendencia, acto seguido, ¿qué empieza a hacer el precio? Una fase que se llama fase de acumulación, de distribución, disculpen. Adrián, ¿por qué? Si parece lo mismo la fase de distribución, es lo mismo que la fase de acumulación. Es cierto que es lo mismo, pero a la vez son diferentes. Van a ver por qué. Sencillo, miren por acá. Cuando yo tengo previo a esta fase una tendencia alcista, yo le voy a llamar fase de distribución. Yo le voy a llamar fase de distribución cuando yo tengo una tendencia alcista que le precede a la fase de distribución. Si en la fase de acumulación yo tengo una tendencia que viene bajando y acto seguido se me da esta fase, pero que le precede una tendencia bajista, automáticamente esta fase se va a llamar fase de acumulación y esa va a ser la diferencia, así es que la vamos a diferenciar. Entonces, presten bien,
Bien, atención a esta parte. Ojo, presten atención a esta parte. La parte donde nosotros vamos a aplicar todo lo que conocemos en la fase alcista y la fase bajista. Fase de tendencia alcista, fase de tendencia bajista. Ahora, una vez que se da la distribución, se pueden dar dos cosas. Tres cosas en realidad. ¿Cuáles son esas tres cosas, Adrián? Primero, que el precio siga subiendo hacia arriba. O sea, esto es una acumulación para que el precio siga subiendo, o podemos mantenernos nuevamente dentro de esa acumulación. O sea, el precio sigue acumulando nuevamente, pero hace una acumulación un poquito más grande, o puede hacer una acumulación un poquito más pequeña. Así de sencillo. O sea, el precio puede hacer después de la acumulación una tendencia alcista, o puede acumular tanto una acumulación más grande o una acumulación más pequeña. Adrián, ¿cuál sería una acumulación más pequeña? Una acumulación más pequeña es esta. Miren por aquí. Esto sería una acumulación más pequeña. El precio se mantiene enrangado, o sea, dentro de esta zona, que no puede hacer máximos cada vez superiores ni mínimos cada vez inferiores. Y es más pequeña que la anterior, por lo tanto eso sería una acumulación más pequeña. Y una acumulación en macro sería una acumulación más grande que esta que se ha ido formando aquí. Ahora, una vez, o sea, la otra forma en que el precio podría terminar la distribución es bajar, o sea, empezar a hacer máximos cada vez menores y mínimos cada vez menores, indicando que estamos en presencia de una tendencia bajista. Estamos en presencia de una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque el precio está bajando, dominan los vendedores. Una vez que se acabe esta etapa, o sea, una vez que termine esta etapa, viene otra siguiente etapa que se llama etapa de acumulación, que es esta que está aquí. Así de sencillo. Y una vez se repite el ciclo nuevamente. Entonces, en las fases del mercado lo que se repite es acumulación, tendencia alcista, distribución, que vendría siendo lo mismo. O sea, es lo mismo que la acumulación, lo que se le dice distribución porque lo que le precede, lo que le antecede, disculpen, es una tendencia alcista. En el caso de una acumulación, lo que le antecede sería una tendencia bajista. Presten atención a todo eso, chicos, porque todos los detalles para operar acción del precio y formación de velas son importantes. Son muy importantes saber en qué etapas nos encontramos. Entonces, si queremos ver todo esto o sea, como una forma un poco más objetiva, podemos decir que los compradores que están aquí, o sea, todos los compradores, esto es o sea, las acumulaciones son consolidaciones y las distribuciones son consolidaciones, lateralizaciones, rangos, o sea, acumulación y distribución es lo mismo. Entonces tienen que entender que aquí hay una lucha entre compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene una dirección. Al no tener una dirección, aquí hay una indecisión. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los compradores de A, o sea, todo el que compró aquí en esta etapa, vamos a suponer que hubieron gente que compraron esta etapa. Vamos a limpiar un poquito el gráfico y vamos a volver a hacer. Mira, tengo esto, tengo mi tendencia alcista, que sería esta. Tengo mi tendencia alcista y aquí arriba se me hace una distribución así. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte que está aquí yo tengo compradores. Esos compradores que están aquí, o sea, compraron aquí y vendieron aquí. ¿Por qué? Porque si tú compras más barato y vendes caro, es lógico que vas a tener una ganancia. Ahora, Adrián, si tú dices que los compradores cuando compran aquí y venden aquí tienen ganancia, entonces, ¿cómo tienen ganancia los vendedores? Es sencillo. Todo el que vende aquí vende caro. Vende caro para venir y comprar barato aquí. ¿Y la ganancia cuál es? Sencillo, la diferencia. Entonces, estos que están aquí, compran aquí y venden aquí. Y estos que están aquí, o sea, venden aquí y compran aquí. Y así es como se da el ciclo completo de acumulación, tendencia alcista, distribución y otra vez tendencia bajista, chicos. Entonces, en cuanto a la estructuración del mercado, o sea, ya ustedes saben que tenemos acumulación, tenemos distribución, se dan ciertas figuras que es lo que nos dice realmente hacia dónde va a dirigirse el precio. Ahora en lo adelante vamos a explicar todos esos temas y vamos a saltar ahora a los gráficos para que lo vean un poquito mejor. Vamos al siguiente. Fases del mercado, pero con los gráficos reales. Vamos allá. Primero, Adrián, ya estando en el mercado real, ¿cómo yo detecto todo eso? Bueno, primeramente, la fase de acumulación. Aquí, ¿cómo se detecta?
O sea, fase de acumulación. ¿Cuál sería mi fase de acumulación? Esta sería mi fase de acumulación. ¿Por qué? Porque lo que le precede es una tendencia bajista. Así de sencillo. Esto es lo que le precede, no le antecede. Es una tendencia bajista. Ahora, Adrián, ¿qué fase es esta? Esta también es una fase de acumulación. ¿Por qué? Porque lo que le precede, le antecede, es una tendencia bajista. Así de sencillo. Entonces, fase de distribución. ¿Cuál sería, Adrián, la fase de distribución? Esta sería una fase de distribución. Esta también sería una fase de distribución. ¿Por qué? Porque lo que le antecede es una tendencia alcista. Porque lo que le antecede es una tendencia alcista. Entonces, esta parte que está aquí, esta etapa, sería una etapa de acumulación. ¿Por qué? Porque lo que le antecede es una tendencia bajista. Anteriormente había dicho que le precede, no es que le precede, es que le antecede. Así que disculpen esa parte y corrían. Así de sencillo. Entonces, chicos, ¿qué es lo que se le llama algoritmo de pérdida? Bueno, los algoritmos de pérdida son zonas donde el precio está acumulando o está distribuyendo. ¿Por qué se dice, Irene, que son algoritmos de pérdida? Porque ¿qué pasa? Aquí es erróneo aplicar la acción del precio. Es erróneo. ¿Por qué? Porque tus probabilidades se van al piso. Si usted no tiene experiencia o si usted no domina otra metodología para operar este tipo de contexto, no lo opere. ¿Por qué? Porque esta acción del precio es donde el algoritmo detecta, o sea, es donde el algoritmo detecta que es un buen momento para acumular ganancias. Y casi todo el mundo que entra al mercado, que es nuevo, siempre tiende a operar en momentos como estos. Adrián, pero si yo compré aquí, el precio, yo compré aquí, debería seguir subiendo. O yo vendí aquí, debería seguir bajando. Y sin embargo, el precio siempre se va en contra. ¿Por qué? Porque, amigo mío, no te has dado cuenta que estás operando en una fase donde no se opera la acción del precio, porque la probabilidad disminuye. No es, o sea, Adrián, ¿es que no se puede operar? Sí, sí se puede operar. Pero, o sea, llevan técnicas de operación que no tienen que ver nada con lo que estamos estudiando en este curso. Es otra metodología. Así de sencillo. La metodología de formación de vela más formación de vela, o sea, de acción del precio más formación de vela se opera cada vez que el precio se va en una dirección. Ahí es donde se aplica la acción del precio. ¿Por qué? Porque en las consolidaciones, para usted operar, tiene que operar en los extremos. Y para operar en los extremos, como los extremos no son simétricos y nunca van a ser iguales, necesitan más experiencia para hacerlo. Así que mi recomendación es que hasta que usted no domine operar en tendencia, no opere en consolidaciones, porque ciertamente usted va a perder. Por eso es que se le dicen algoritmos de pérdida. Adrián, ¿cuáles son las técnicas para operar estos algoritmos de pérdida? Bueno, las técnicas para operar estos algoritmos de pérdida, le explicase anteriormente que es en los extremos, siempre y cuando ya yo tenga dos toques anteriores en el mismo nivel y tenga algún patrón repetitivo, algún contexto que se esté dando, y automáticamente si el precio aquí en esta dirección me asemeja, o sea, me repite esos patrones y me da debilidad hacia el movimiento contrario donde yo voy a operar, que sería hacia arriba. En este caso yo quisiera operar hacia abajo y me da debilidad hacia arriba, ya yo tengo más probabilidad por formación de vela de que el precio va a darse la vuelta, y por experiencia podría operar ese contexto. Adrián, a los cuantos toques yo puedo considerar que puedo operar. Sencillo, puede ser al tercer toque, ya algún cuarto toque no, porque es demasiado arriesgado. Entonces le aconsejo que las consolidaciones lo operen al tercer toque, o sea, cuando tengan experiencia. Esta metodología no es para operar este tipo de contexto, así que presten bien atención a esos detalles. ¿Qué sería lo ideal? Esperar que el precio salga de una acumulación o una distribución. Por ejemplo, salió de aquí y ya me vaya a indicar que va a seguir subiendo. Ahí yo le meto a la acción del precio que la probabilidad en ese contexto van a aumentar. Igual aquí se repite lo mismo. Mis probabilidades de acertar van a aumentar. Entonces esto no es un juego contra el tiempo, es un juego de paciencia. Por lo tanto, usted tiene que tener paciencia a ver qué dirección le da el mercado. Miren para acá. Si ustedes miran, se dan cuenta que el precio aquí hizo una acumulación y se fue en picada. ¿Ve? Aquí le meto la acción del precio. Otra vez hizo una acumulación y aquí posiblemente se vaya en picada en una de estas dos direcciones.
Y lo que yo aplico en la acción del precio, lo aplico en la etapa de fase alcista o fases bajistas. Si ustedes se dan cuenta, aquí también se aplica lo mismo, aquí también se aplica lo mismo y aquí también se aplica lo mismo. Cada vez que el precio se le vaya en picada en una dirección, ustedes van a operar esa dirección. Cada vez que se le vaya en picada en una dirección, van a operar esa dirección. Entonces, chicos, esta etapa, si no tienen experiencia, no lo operen. Consejo, todo el que empieza a aprender esta metodología tiene que salir de esta etapa. Salir sí o sí de esta etapa, porque esta etapa no te deja avanzar, porque se opera por experiencia, así que ténganlo en cuenta. Entonces, en las fases alcistas, o sea, las fases alcistas, que son fases como esta o fases como esta, son las fases donde el precio, así de sencillo, libera dinero. Son algoritmos de liberación. ¿Por qué? Porque en esa fase es donde usted va a ganar. O sea, la mayor probabilidad de que gane es esa fase que están ahí. Entonces se le llama algoritmo de liberación. ¿Por qué? Porque el bloque está obligado a que usted gane si usted aplica correctamente la acción del precio. Y las técnicas de operación es todo lo que vamos a ver en el curso. Los 4 niveles de operación lo van a hacer en esa etapa. En estas etapas es donde lo vamos a hacer. Pero no se preocupen, que yo estaré subiendo videos de cómo se operan este tipo de etapas al detalle. No lo hago porque realmente no es el objetivo de esta conferencia, chicos. Así de sencillo. Pero bueno, por ahora, por el momento, ustedes solamente se van a alejar de esas etapas. Ahora, en la fase de distribución ya se los expliqué y ya les expliqué porque son algoritmos de pérdida, les expliqué los algoritmos de liberación y algunas de las técnicas que vamos a usar son las técnicas del curso. En la fase bajista, algoritmo de liberación también porque es una tendencia bajista. Y las técnicas en la fase de distribución, algoritmos de pérdida, y en la fase de acumulación también algoritmos de pérdida. Entonces espero que todo eso haya quedado bastante claro. Cualquier duda ya saben, en los canales de análisis ahí hay buenos estudiantes, buenas personas con buenos conocimientos que si yo no estoy presente le van a dar sus respuestas. Entonces seguimos con el siguiente tema. Bueno, en el siguiente tema tenemos, o sea, es el mismo tema pero con otros gráficos para que ustedes también puedan detectarlo. Miren para acá, tenemos fase de acumulación, tendencia, fase de acumulación, tendencia, fase de acumulación. Y otra vez tenemos fase de distribución. ¿Por qué? Porque lo que le precede es una tendencia alcista y lo que le precede tendencia bajista y tendencia bajista a la acumulación. Así de sencillo. Y de igual manera se repite el ciclo aquí, acumulación, o sea, es el mismo gráfico pero un poquito más grande. O sea, para que lo vean mejor. Acumulación, acumulación, acumulación en macro, acumulación en micro. O sea, esto es una acumulación más grande y esto es una acumulación más pequeña. Así de sencillo. Eso para que lo tengan en cuenta. Adrián, ¿cómo detecto la acumulación y cómo detecto la distribución? Sencillo. El precio siempre se va a mantener haciendo niveles semejantes en esta zona. Semejante. O sea, no va a tener máximos cada vez superiores, ni va a tener mínimos cada vez inferiores. Ni máximos inferiores, ni máximos superiores en esta etapa. Etapa alcista, tendencia alcista, etapa bajista, tendencia bajista. Así de sencillo. Entonces, vamos para el siguiente tema. Estructura de acumulación y distribución. Bueno, lo primero que tienen que saber es que cuando ustedes están en una etapa de acumulación y una etapa de distribución, o sea, se van a ir dando pequeños contextos que nos van a ir diciendo cuando la etapa se va a ir terminando. Así de sencillo. Miren, vamos a suponer que yo estoy en una etapa de acumulación. Esta es mi etapa de acumulación. Vamos a hacer un poquito. Estoy en mi etapa de acumulación y acto seguido, o sea, ya ustedes saben que la acumulación, el precio va a mantenerse haciendo estas cosas. O sea, el precio va a hacer todo esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Y si ustedes se dan cuenta, en algún momento el precio va a hacer esto, va a romper hacia arriba. Pero para romper el precio tiene que hacer un tipo de figura, que es lo que se le llama figura. En este caso, este tipo de figura que se le llama doble suelo. Adrián, ¿por qué se le llama doble suelo? Porque casi siempre el precio cuando va a cambiar de fase, porque esto es una fase de acumulación, el precio casi siempre tiene que hacer eso. Por no decirlo siempre, tiene que hacer eso. Tiene que ser una figura donde los mínimos tienen que ser más, o sea, el segundo tiene que ser más ascendente que este, o puede ser de esta forma, al mismo nivel. Lo que sí no puede pasar es que el precio haga esto. O sea, yo no puedo tener esto. O
sea, si el precio me hace eso, ya se invalida de que el precio va a subir. ¿Por qué? Porque hoy bien esto es una figura donde el mínimo es cada vez menor, por lo tanto no hay indicio de que quiera subir. Así que ojo con eso. Entonces solamente me voy a quedar con estas dos figuras. Cuando la etapa empiece a darme esta figura, yo realmente no le pongo nombre a la figura porque yo opero por el contexto. Pero bueno, ustedes sí se lo aprenden el nombre para que ya sepan cómo es que se llama. Yo voy a tener figuras de este tipo. O sea, tengo una figura, el precio va a hacerme un mínimo cada vez superior para seguir con el movimiento alcista, y casi siempre en las acumulaciones lo que hace es esto. Tengo un mínimo aquí, tengo otro mínimo aquí y automáticamente yo esperaría que el precio rompiera aquí me hiciera un retroceso, me mostrara fuerza y operaría este punto. Pero lo que me indica cuál es la dirección que va a tener el precio son estos mínimos que están empezando a subir en cuanto la acumulación empiece a terminarse. Estos son indicios de que la acumulación va a terminarse, indicios de que va a terminarse. Cuando tienen el mismo nivel y el precio rompe, casi siempre rompe porque sale de este tipo de figura. Es una figura que indica posible rompimiento en una dirección. Así de sencillo. Entonces, para los dobles techos los dobles suelos, vamos a tener en cuenta esto. Adrián, ¿qué es lo que es un doble suelo en macro y en micro? Bueno, es sencillo. Miren para acá. Miren esto. En micro, vamos a hacer un doble suelo en micro. Yo tengo una tendencia bajista y al final de la tendencia me sale una vela roja que tiene una larga mecha aquí abajo. Y acto seguido me sale una vela verde que tiene una mecha en la parte de abajo. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que como el mercado es fractal, al formarse la vela que hizo el precio, bajó, luego subió hasta este punto y posiblemente esta formación que aquí haya bajado para volver a subir y cerrar aquí. Y esto me da como resultado que el precio bajó, subió, bajó y volvió a subir. Por lo tanto, esto que está aquí es un doble suelo en micro. Así de sencillo. Adrián, ¿qué otro doble suelo en micro tú podrías representarme aquí? Sencillo. Vamos a suponer que yo tenga una vela roja. Miren esto. Yo tengo dos velas rojas. Miren por acá. Tengo dos velas rojas. Acto seguido tengo una vela verde. Miren por acá. Tengo una vela verde. Tengo esta vela o sea, nuevamente tengo varias velitas rojas. Miren por acá, nuevamente tengo varias velitas rojas y nuevamente tengo varias velitas verdes. Lo que quiere decir eso es que el mercado me está diciendo, miren por acá, ¿qué tengo aquí? Tengo un doble suelo. El mercado me está diciendo de que los vendedores intentaron bajar la primera vez, no lo lograron. ¿Por qué? Porque hay compradores en esa zona. Una vez intentaron Entonces, chicos, continuamos. Disculpen por la interrupción. Entonces, miren por acá. Esto es un doble suelo en micro. Aunque no lo vean bien, pero es un doble suelo en micro. Así de sencillo. Entonces, estos dobles suelos, Adrián, ¿qué es lo que tú quieres decir? Que esos dobles suelos ya me van a decir que el mercado se va en una dirección. No. Esos dobles suelos que te están indicando cuál es la posible dirección del mercado. Porque vendedores entran, compradores entran, vendedores entran, compradores entran. Si la tendencia bajita, lo que te puedo decir es que los vendedores se están quedando sin fuerza y ciertamente existe probabilidad. Esto es probabilidad, chicos. Esto no es magia, es probabilidad. Entonces, estos serían uno de los contextos para detectarlo en micro, y otro contexto para detectarlo en macro, ¿cuál sería? Por ejemplo, el precio que tenga muchas velas, sí, muchas velas de, no sé, de color, no, vamos a hacer para que no se me vayan a confundir. Vamos a poner aquí el rojo, muchas velas de color roja, así, muchas velas de color rojo y acto seguido vamos a hacerlo ya pintado para que no sea muchas velas alcistas, muchas velas bajitas, muchas velas alcistas. Esto ya sería una consolidación en macro, así de sencillo. Sería una consolidación en macro y sería una figura de doble suelo en macro. Por lo tanto, en una temporalidad mayor a un minuto podría ser varias velitas, o sea, una de estos podría ser una vela, porque recuérdense que el mercado es fractal. Si no ha visto la demás conferencia, vaya a verla para que entiendan estos temas. O sea, como es fractal, esta cantidad de vela podría ser una vela aquí, esta cantidad de vela también podría ser otra vela aquí, y esta cantidad de vela también podría ser otra vela. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo la detectamos en el gráfico? Miren por acá, miren.
Esto que está aquí es un doble suelo que tiende a fallar y el precio se le va en contra. ¿Ve? Tenemos aquí, se está haciendo, miren por acá, aquí también se hace un doble suelo y sin embargo el precio se pone en esa dirección. Aquí me hace otro doble suelo y sin embargo el precio subió. ¿Ven? Aquí, miren cómo se ve bien aquí, ¿ven? Aquí me hizo un doble suelo, el precio subió. ¿Ven? Aquí me hace otro doble suelo y el precio volvió a subir. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, aquí en esta parte donde estamos, miren para acá. Aquí también me hace un doble suelo y que hizo el precio, reteteó y tendió a subir. Eso vamos a verlo ahora, esa parte de que retetea, el cálculo de la distancia, eso vamos a verlo ahora. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando el precio hace un doble suelo, tiene que tener el segundo mínimo, tiene que ser mayor al primero. Así de sencillo. Y para que se confirme la figura, tiene que romper. O sea, una vez que el precio rompe este punto aquí, ya se confirma la figura. Lo que confirma que se creó la figura es el rompimiento que hace por encima. Y que el mínimo, o bien tienen que estar al mismo nivel, o sea, los mínimos tienen que ser igual, o tiene que ser el segundo un poquito más alto que el primero. Eso es lo que confirma la figura. Entonces,